Hoy vamos a hablar de un episodio histórico que cambió el curso del siglo XX, la Gran Guerra. También conocida como la Primera Guerra Mundial, un conflicto devastador que puso en marcha una serie de avances tecnológicos, pero también la crueldad que trajo la modernización de las armas. Fue la Guerra de las Trincheras, el primer enfrentamiento global que marcó una nueva era de lucha y sufrimiento. Imagina cómo era el mundo en 1914. Había tensiones por todas partes. Los grandes imperios europeos dominaban vastos territorios y la competencia por nuevos espacios de poder era feroz, especialmente en África y Asia. Alemania, Francia y el Reino Unido estaban inmersos en una carrera imperialista que parecía no tener fin. Pero no solo eso, existían viejas disputas, como la cuestión de Alsacia y Lorena, que Francia deseaba recuperar tras haberlas perdido frente a Alemania en la guerra franco-prusiana. Alemania, por su parte, no se conformaba con lo que ya tenía, y su ambición de expansión crecía. En el este, el imperio austrohúngaro se tambaleaba al ver cómo varios pueblos bajo su dominio luchaban por la independencia, especialmente en los Balcanes, con el apoyo de Rusia. Todo esto construyó un caldo de cultivo para la creación de dos grandes bloques militares, la Triple Entente y la Triple Alianza. La Triple Entente estaba formada por el Reino Unido, Francia y Rusia, mientras que Alemania, Austria-Hungría e Italia formaban la Triple Alianza. Sin embargo, Italia no se quedó mucho tiempo del lado de los imperios centrales. La situación era tan compleja que incluso Serbia, en los Balcanes, estuvo en el centro de la acción, y la tensión aumentó cuando el archiduque Francisco Fernando de Austria fue asesinado en Sarajevo por un joven serbio. Esto desató una cadena de alianzas y enfrentamientos que llevó a Europa a un conflicto sin precedentes. A medida que las tensiones se desbordaban, el imperio austrohúngaro, con el respaldo de Alemania, declaró la guerra a Serbia, lo que provocó la intervención de Rusia, aliada de Serbia. A su vez, Francia y el Reino Unido se alinearon con Rusia. Mientras tanto, España se mantuvo al margen, sumida en sus propias crisis internas. La guerra parecía inevitable. Nos trasladamos entonces a Sarajevo, donde un joven revolucionario serbio asesinó al heredero al trono del imperio austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando. El ataque provocó una reacción violenta por parte del imperio austrohúngaro, que acusó a Serbia de haber planeado el asesinato. Alemania, aliada de Austria-Hungría, ofreció su apoyo, mientras que Rusia, aliada de Serbia, se comprometió a defender a sus nuevos amigos. Y aquí fue donde todo explotó. Las primeras etapas de la guerra fueron un caos. Los alemanes, con su plan de invadir Francia rápidamente, encontraron una resistencia más fuerte de la que esperaban. Y la entrada de Bélgica en la guerra, tras ser invadida por Alemania, obligó al Reino Unido a declarar oficialmente la guerra. Las primeras batallas fueron terribles, especialmente en el frente occidental, donde los alemanes avanzaron hasta las afueras de París, pero no lograron un golpe decisivo. Fue entonces cuando, en septiembre de 1914, se libró la crucial batalla del Marne, donde los aliados, tras recibir información clave de un mensaje alemán interceptado, lograron frenar el avance alemán. Los taxis de París fueron incluso utilizados para trasladar a las tropas al frente, algo que es recordado como uno de los momentos más simbólicos de la guerra. A partir de ahí, la guerra tomó una forma completamente nueva: la guerra de trincheras. Durante años, los frentes se estancaron y los soldados, atrincherados, vivieron en condiciones inhumanas. La tierra de nadie, ese espacio vacío entre las trincheras, era un lugar mortal, lleno de cadáveres, alambradas, cráteres y la constante amenaza de la muerte. El escenario en las trincheras era desgarrador: barro, enfermedades, ratas, piojos y el constante ruido de los bombardeos. Los soldados vivían bajo una tensión psicológica extrema, con la constante sensación de que en cualquier momento podían ser alcanzadas por un proyectil. Esta situación de terror y sufrimiento creó una nueva enfermedad, conocida como fatiga de combate, que afectaba a millares de soldados y que, en algunos casos, los hacía perder la cordura. También surgió otra enfermedad, el pie de trinchera, que obligó a muchos a amputarse los pies debido a la constante exposición al agua y el frío. Pese a las duras condiciones,
Tanto los aliados como las potencias centrales buscaron maneras de adaptarse y sobrevivir. Los británicos, por ejemplo, formaban parejas de soldados para asegurarse de que uno de ellos se encargara de mantener al otro en condiciones de higiene mínimas. Mientras tanto, los franceses crearon un sistema de rotación que no permitía que los soldados pasaran demasiado tiempo en las primeras líneas del frente. La guerra continuó extendiéndose por todo el mundo. Las potencias coloniales, como Australia y las fuerzas británicas, comenzaron a tomar posesiones alemanas en África, mientras que Japón aprovechó la oportunidad de declarar la guerra a Alemania en el Pacífico. Sin embargo, las cosas se complicaron para los alemanes, que sufrirían un bloqueo naval impuesto por el Reino Unido. En 1915, Alemania encontró un nuevo aliado en el Imperio Otomano, que se unió a las potencias centrales. Aunque los otomanos no estaban en su mejor momento, decidieron aprovechar la oportunidad para expandir su imperio. Pero sus intentos de atacar a Rusia y el Reino Unido fracasaron estrepitosamente. La fallida campaña en Gallipoli, un intento de tomar el estrecho de los Dardanelos, costó decenas de millares de vidas y resultó en un colosal fracaso para los aliados. A medida que la guerra avanzaba, las tácticas y las armas también evolucionaban. Los alemanes fueron los primeros en utilizar gases venenosos, que causaron millas de muertes horribles. Los aliados, sin embargo, no tardaron en adaptarse, creando máscaras antigás para proteger a sus tropas. Esta guerra brutal no solo afectó a los soldados, sino también a las poblaciones civiles, que fueron atacadas por aviones y submarinos. Para 1916, la guerra alcanzó su punto máximo de destrucción. La batalla de Verdún, uno de los enfrentamientos más sangrientos de la historia, dejó cientos de millares de muertos y la ciudad francesa quedó prácticamente destruida. El frente oriental también fue testigo de intensos combates, pero en el frente occidental la guerra se estancó. A medida que las potencias centrales sufrirían las consecuencias de la guerra, las fuerzas de los aliados, apoyadas por Estados Unidos, comenzaron a dar el golpe final. En 1917, Rusia se retiró de la guerra debido a la revolución bolchevique, lo que permitió a Alemania concentrar más fuerzas en el frente occidental. Sin embargo, los aliados, con el apoyo de Estados Unidos, continuaron avanzando, y las tropas germanas, agotadas, no pudieron resistir mucho más. Finalmente, en noviembre de 1918, Alemania se rindió. La guerra había dejado un saldo espantoso: 17 millones de muertos, una Europa devastada y un nuevo mapa geopolítico. La firma del Tratado de Versalles, que impuso duras condiciones a Alemania, fue solo el principio de un periodo de inestabilidad que llevaría a la Segunda Guerra Mundial. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que Alemania podría haber ganado la guerra? ¿Qué errores cometieron? Deja tu opinión en los comentarios y si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartirlo con tus amigos.